Hola, en este vídeo vamos a continuar con nuestro tema 6 de reacciones químicas. Vamos a dar ya el punto 7 y vamos a introducir uno de los conceptos más importantes de la química, como es el mol. Una magnitud que nos va a medir la cantidad de sustancia. Antes de empezar de tratar el mol, vamos a hacer un ejemplo introductorio que nos va a poder comprender el motivo por el cual existe el mol. Imaginaos cómo tenemos aquí dos casos. En un primer caso donde tenemos una caja que está repleta de huevos. Ahí todos arrumbados, cada uno a su manera. Sin embargo, tenemos un segundo caso donde tenemos una estantería llena de cajas de docenas de huevos situadas, pues, apiladas una encima de otra. Y ahora yo hago la siguiente pregunta. ¿En qué caso tardaríamos menos tiempo en contar los huevos? La respuesta creo que es fácil. Está claro que en el caso 2 vamos a tardar menos tiempo. ¿Por qué? Porque los huevos están apilados, están ordenados por docenas. Y todo el mundo sabe que en una docena hay 12 huevos. Por cada docena que yo cuento, estoy contando ya 12 huevos. Sin embargo, por cada huevo que cuento, por cada vez que cuento en el caso 1, estoy contando únicamente un huevo. Luego, el caso 2, evidentemente que tardo menos. El caso 2. ¿Por qué? Porque una docena es igual a 12 huevos. En el lenguaje cotidiano nos encontramos ejemplos como el de docena. Es decir, una palabra que nos permite agrupar, establecer una referencia para una cantidad. Igual que nosotros lo tenemos para los huevos, siempre que decimos una docena de cualquier cosa, todo el mundo entiende lo que quiere decir. Una docena de huevos son 12 huevos. Pero si yo digo una docena de coches, todo el mundo entiende que son 12 coches. Y así sucesivamente. Cualquier ejemplo que yo me invente. Pues el mol, que es este concepto nuevo que vamos a aprender, va en esa línea. Otras palabras que nos pueden servir en el lenguaje cotidiano en este sentido, por ejemplo, una década. Una década va asociado solamente a los años, pero una década significa 10 años. Es una referencia para una cantidad. ¿Por qué creéis que necesitaríamos nosotros una palabra para referirnos a una cantidad en química? Pues básicamente porque nosotros estamos tratando siempre con átomos, con elementos químicos, con sustancias que cuando uno está en el laboratorio, pues son sustancias compuestas por partículas muy pequeñas que son muy difíciles de contar. Nosotros no podemos contar los átomos uno a uno. ¿Os imagináis que tuviéramos un trozo, por ejemplo, de oro y quisiéramos saber el número de átomos que contiene? O estuviéramos haciendo alguna operación en el laboratorio y yo os dijera, dame 758.000 millones de átomos de azufre para esta reacción química. Evidentemente no podemos tratar con esas cantidades en el laboratorio, ni medir átomos, ni contar átomos en el laboratorio con los aparatos. Entonces tenemos que inventar una palabra que nos permita hacer mediciones y para eso está el mol, que es la cantidad de sustancia. Muy bien, pues vamos a definir el mol. El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. El carbono 12 es un isótopo del carbono con número másico 12. Por eso pone carbono 12, así se van nombrando los isótopos. Bien, esta definición tan extraña y compleja viene a decirnos lo siguiente, que un mol
cuando nosotros decimos que hay un mol de coches, un mol de huevos, un mol de móviles, estamos diciendo que hay la misma cantidad de cosas que átomos hay en 12 gramos de carbono 12. En concreto, en 12 gramos de carbono 12 hay esta cantidad, 6,022 por 10 elevado a 23 entidades. Eso es un mol. Y esa cantidad, 6,022 por 10 elevado a 23, se suele representar con n sub a, que se llama número de Avogadro. Entonces, podemos decir que en 12 gramos de carbono 12 hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Y esta va a ser nuestra referencia. Esta es nuestra referencia para contar en química esta sustancia, esta cantidad, el número de Avogadro. Entonces, cuando yo diga, ejemplo, si yo digo que tengo un mol de peras, significa que tengo 6,022 por 10 elevado a 23 peras. Que yo tengo 3 moles, se dice en plural, aunque se escribe mol, no se escribe moles. 3 moles de lápices, entonces eso significa que tengo 3 por 6,022 por 10 elevado a 23 lápices. Y esta operación sale 1,81 por 10 elevado a 24. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, 0,16 moles de manzana. Pues entonces tengo 0,16 por 6,022 por 10 elevado a 23 manzanas. Y eso sale 9,63 por 10 elevado a 22 manzanas. El número de Avogadro, como podéis comprobar, nos permite contar rápidamente un montón de entidades. Cuando nosotros estamos hablando de átomos, en unos gramos de oro, por ejemplo, hay una cantidad de átomos tan inmensa que nosotros cuando queramos saber el número de átomos no podemos contar uno a uno. Necesitamos utilizar el mol para contar la sustancia, la cantidad de sustancia. Y si os dais cuenta, este número está escrito en notación científica. La notación científica ya la conocemos, pero es bueno hacer una pequeña nota para indicar cómo se escribe en la calculadora este número. Si nosotros queremos poner el número de Avogadro en la calculadora, (6,022 por 10 elevado a 23, hay que ponerlo del siguiente modo. Escribimos en la calculadora, las teclas de la calculadora van a ser la tecla 6, después más la tecla de la coma, más
la tecla del 0, la tecla del 2, más la tecla del 2, más, y aquí es donde viene lo importante, la tecla exp, o también hay calculadoras que tienen una tecla que pone por 10 elevado a x, una de las dos teclas, más la tecla 2 más la tecla 3. Esto de aquí, la tecla esta exp, nos está dando la información del por 10, ¿vale? O la tecla por x10x. Y así podemos escribir en la calculadora la notación científica como recordatorio. Y por último, nos vamos a preguntar exactamente cómo de grande es el número de Avogadro. ¿Por qué hemos cogido esa cantidad y no hemos cogido otra? Bueno, pues la referencia es el átomo de carbono 12, como podría haber sido el átomo de oxígeno, o un átomo, podemos haber cogido el átomo de calcio, pero se decidió el átomo de carbono 12 y coincide con esa cantidad. Y es una cantidad inmensamente grande. Fijaos que tenemos aquí el número de Avogadro en notación científica y aquí en notación arábiga, con todos los ceros desarrollados. Y es el número 602.200 trillones. Si lo comparamos con datos aproximados de cosas que hay muchísima cantidad, vemos que tenemos número de personas en el mundo, alrededor de 7.700 millones de personas en 2020. Es un número muy pequeño comparado con el número de Avogadro. Si lo comparamos con el número de estrellas que hay en la Vía Láctea, que es la galaxia en la que vivimos nosotros, ya hay unas pocas más. Ya hay 250.000 millones de estrellas, más o menos. Sigue siendo un número, a pesar de ser muy grande, nuestra cabeza no es capaz de percibir esa cantidad, sigue siendo un número muy pequeño comparado con el número de Avogadro. Pensar que es el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono. 12 gramos, que es una masa minúscula. Si contamos el número de granos de arena de playa que hay en la Tierra, una estimación bastante aproximada, un poco burda, pero ahí está en internet hecha, hay 56 por 10 elevado a 20 granos de arena. Todavía hay menos granos de arena en la Tierra que átomos en 12 gramos de carbono 12. Y si miramos el número de estrellas en el universo, también hay menos. Es decir, el número de Avogadro es un número enorme que nos va a venir muy bien para calcular con los moles cantidades de sustancias en el laboratorio de química.